Bueno, Vamos a bienvenidas y vamos a comenzar este nuevo encuentro que nos habilita Pau. Gracias, Pau, por abrir este espacio. Gracias por estar del otro lado a todos los que se conectaron hoy. Bueno, vamos a comenzar. Yo quiero comenzar esta charla que va a ser sobre el diálogo interno, que para mí es súper importante. Lo fui descubriendo a medida que me fui desarrollando como profesional y también como persona, por supuesto, porque no se puede atravesar ninguna profesión sin atravesar lo personal para mí. Así que quiero preguntarles tres cositas muy importantes que siempre hago antes de hablar del diálogo interno, ¿sí? Eh, Quiero que se pongan a pensar, va a ser como un ejercicio práctico para romper un poquito el hielo y para ponerlas a ustedes también a trabajar un poquito. Son tres preguntitas que es así sin pensarlo tanto, ¿sí? Lo que surja. Y para ustedes, yo después les voy a hacer una pregunta más. Pero si yo les hago estas tres preguntas, ¿qué surge? La primera es, la mayoría del tiempo pienso que yo, tin, 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 yo soy, tin, 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 pienso que la gente piensa de mí que, bueno, y quiero saber si todo lo que surgió a través de completar estas frases fue positivo o negativo. Quiero que me cuenten cuál fue la experiencia. Siendo sinceras, ¿eh? Y si tienen ganas. Si no, avanzamos. Pueden activar el micrófono, pueden escribir en el chat. Pero a mí me Eso, total. pasó que la mayoría de las preguntas son en negativo. Mm, Sí, a mí igual. Ujú. yo de mitad. Honestamente, bien. sin Sí, esconderme sí, detrás de algo, ay, que todo tiene que ser perfecto. Verdaderamente, cuando me total. detengo a través de esas preguntas, el primer pensamiento generalmente es negativo. Perfecto, perfecto. Sirve la sinceridad porque más allá de que el primero sea el negativo, tenemos el poder de cambiarlo. Esa es la Ujú. buena noticia. Creo que esa es la gran y poderosa noticia. Gracias por compartir y abrirse, chicas. Creo que es sumamente importante, primero el registro, porque si no sabemos lo que estamos pensando ni cómo estamos pensando, el cambio no va a surgir. Entonces creo que es importante que empecemos a, de alguna manera, eh, a ser conscientes de esos pensamientos que nos acompañan en todo momento, hasta aun cuando no queremos, porque somos seres que estamos pensando constantemente, ¿sí? ¿Les pasa que, o sea, registran sus pensamientos? ¿Registran qué piensan durante el día en situaciones? ¿Sí? Sí, 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 a a veces veces. sí. Bueno, primero decir que las frases, la verdad que fueron positivas y que está bueno, que es un alto logro en mí que sean positivas. Eso por un lado. Por otro lado, el registro creo que depende también del día. No todos Ujú, los tal días cual. hago registro de mis pensamientos. A veces ando también en automático. O sea, Sí. voy. Sé Ujú, que tengo, sé que tengo una rutina y voy. total. Eh, Qué bueno que eso al cerebro le encanta, automatizar tareas para ahorrar energía. Que desde la neurociencia esto tiene que ver con que el cerebro primitivo, que todo el tiempo busca ahorrar. Claro, por eso se dice que el cerebro es tonto y vago, porque no quiere hacer un esfuerzo mayor para gastar esa energía que guarda inconscientemente para momentos de supervivencia, ¿sí? Como cuando éramos primitivos y teníamos que salir a buscar comida o cuidar a nuestra familia o salir corriendo. Y estos son como estas claves que tiene el cerebro a la hora de cuando se le presenta un peligro, ¿no? Pero ¿qué pasa? A medida que fuimos evolucionando, todo fue peligro. De repente vivimos en un estado de alerta porque creemos que todo el tiempo tenemos que luchar o defendernos o salir corriendo, que es esto de estas dos grandes reacciones que tiene el cerebro frente a un peligro, ¿no? La lucha o la huida, ¿sí?
Entonces, él ibas a decir algo, perdón. No, no, y también en el sistema educativo por lo Mm, menos en mi sistema educativo, no digo del de hoy, sí, de los pibes de hoy, no, pero nosotros nos enseñaban a repetir de memoria. tal cual, Sí, tal cual, Entonces, totalmente. Y bueno, eso creo, también, creo que eso también hace a que nos hayamos educado en un sistema de automáticos, ¿no? fíjense como desde chiquitos ya nos programan. El otro día, por ejemplo, porque así tanto para lo bueno como para lo malo, digo, ¿no? No, no estamos juzgando si es bueno o malo, ¿no? Estamos siendo un registro de a medida que vamos creciendo. Pero a mí el otro día me llamó la atención porque con una colega estábamos hablando, ella es profesora de educación física en un colegio, y estábamos hablando sobre el ejercicio físico. Entonces, vieron que cuando vamos a la primaria nos hacen ir 2 veces por semana a educación física. ¿Mm? sí, Bueno, eso no es casual, eso lo hacen para programarnos, eso es algo bueno, eso nos quieren programar para que cuando seamos grandes sigamos teniendo esa costumbre de hacer al menos 2 veces por semana ejercicio físico. Y yo me quedé, y miren que a mí tengo 34 años, me quedé helada es verdad, qué loco que con algo tan simple que yo creía que nada, era así porque sí, ni siquiera me lo había cuestionado, existía esta programación, ¿no? Desde la educación para hábitos saludables en este caso, ¿no? Pero como dice Eli también, hay cosas que nos enseñan a repetir como loritos y que a medida que va pasando el tiempo no nos cuestionamos. Entonces ahí viene un poquito el diálogo interno, porque eso fue fuimos haciendo una construcción de ese diálogo, no es que nacimos con un diálogo interno como el que tenemos hoy en día. Digo, ese diálogo interno viene de algún lado, ¿sí? Y acá está lo importante, acá está bueno el registro, si esas voces que yo tengo, que me dicen vos podés o vos no podés, o qué bueno, qué bien lo hiciste, o lo hiciste mal, tenés que volver a hacerlo y mejor y de otra manera. eh, si esas voces realmente las elijo yo y las fabrico yo, ¿sí? Porque acá viene un poco el cuestionamiento si estas voces las apropié desde otros lugares, de un profesor, de mi mamá, de mi papá, de un tío, de una amiga, de un hermano, que las tomé propias. Entonces, ahí hay otra construcción del diálogo que también tiene que ver con algo que yo adopté y elegí en otro momento de mi vida, pero que nunca lo cuestioné. Entonces, por eso está bueno este registro del diálogo interno, porque esto que decíamos antes, la construcción la podemos empezar a cambiar hoy, si es que así lo queremos. Como decía en la torre, podemos destruir la carta que salió, que nos leyó Noé, podemos destruir ese diálogo interno simbólicamente para construir uno que nosotros querramos desde la elección consciente, ¿sí? Y cuando hablamos de diálogo interno también tiene que ver con esto, ¿no? Si es positivo, si es negativo, si es funcional o disfuncional, ¿sí? Porque esto de hablarnos, no sé si ustedes conocen toda esta movida de la manifestación y de los decretos, todo este mundo que es un poco, que tiene que ver, o sea, está ligado con lo espiritual, pero no tanto en realidad. O sea, todo para mí tiene que ver con todo, ¿no? Pero conocen, han escuchado afirmaciones, las afirmaciones son frases o mantras, también se les dice mantras, ¿sí? Todas estas sí. palabras que tienen un peso y un poder súper importante y que podemos adoptarlo también en nuestro día a día. Tiene que ver con también poder de alguna manera programar nuestro cerebro para poder, ¿sí? Lograr de alguna manera todo eso. Obviamente que tiene un trabajo interno que lleva un proceso, eh, porque también es encontrarnos con esa parte que, que no sabemos si es nuestra, si nos gusta, si no nos gusta, y romper también con eso lleva un gasto energético, lleva un trabajo, un proceso, eh, que también de alguna manera hay que atravesar. No sé si les pasó. Ujú. ¿Les pasó alguna Sí, Muchas. vez? Y bueno, cuestión que cuando uno cambia este diálogo interno, a mí me pasaba, por ejemplo, me pasó mucho más que fui mucho más consciente de mi diálogo interno cuando fui madre.
Cuando fui madre, empecé a prestarle mucha más atención a qué era lo que yo le decía a mi hija. Por ejemplo, a ver si esto también les resuena a ustedes. Cuando ella lloraba, a mí me salía al instante, automático, no pasa nada. ¿La vivieron esa, el de no pasa nada? A mí me lo han dicho, Un por montón. supuesto. Bueno, cuando empecé con empecé a formarme en todo lo que es el coaching, porque en el coaching lo que tenemos es el lenguaje, es muy importante. Eh, Después con la neurociencia aprendí lo del diálogo interno y cómo eso repercutía más desde lo biológico, pero con el coaching le empecé a dar ese poder. Hola Luz, Hola, bienvenida. hola, gracias, buenos días, buenos días. Buenos días. Hola. Con el coaching empecé a darle ese poder a las palabras, ese lugar también, ¿no? Al lenguaje y de todo lo que eso traía, porque somos seres que nos comunicamos a través del lenguaje, ya sea el verbal o el no verbal. ¿A qué me refiero con no verbal? Al corporal, ¿sí? En realidad hay muchos tipos de lenguajes, con nuestras posturas, nuestros gestos, con, eh, con distintas posturas que hacemos con el cuerpo, cómo nos comunicamos también a través de eso sin darnos cuenta. Y el cuerpo no miente. Ahí hay una gran eh, ventaja de saberlo, ¿no? Ventaja porque, digo, conociéndonos también desde este lugar, ¿no? De cómo me siento yo en un lugar. Es como son pistas que nos va dando el cuerpo a través de estos movimientos de cómo nos paramos en la vida, que podemos usar a nuestro favor. Por ejemplo, cuando queremos cambiar una postura porque estamos con los hombros tensionados cerca de las orejas, bueno, prestarme atención y decir, bueno, relájate, como que empezar a verme a mí como el medio de comunicación que quiero ser, ¿sí? Y también desde ese lugar comprender y quizás no en ese momento, pero en otro momento sí preguntarme, en un momento que pueda elegir yo y que sea, yo les digo, las pausas conscientes, ¿no? Porque la pausa de poder registrar cómo me siento y cómo estoy son muy importantes también, pero utilizar esto para comunicarme conmigo, para ver cómo me comunico yo conmigo, qué me está diciendo mi cuerpo a través de mis posiciones, que yo puedo de alguna manera tener información, porque esto es información, es mi propia información, que a veces en el automático se nos escapa, que todos en algún momento estamos en automático, eso ya de por sí también hay cosas hay rutinas, la rutina nos ordena, digo, no es algo negativo, es algo que está bueno en su justa medida, como todo, ¿no? En los extremos siempre un equilibrio es lo mejor. Bueno, pues la cuestión es que con las posturas de nuestros cuerpos podemos hablar un montón con nosotros mismos a través del lenguaje, ¿sí? Y estas dos tienen mucha coherencia cuando logro tener un diálogo conmigo interno que me sea funcional, ¿sí? Es decir, si yo digo algo y mi cuerpo está diciendo, está acompañando a ese lenguaje, a esas palabras, quiere decir que hay coherencia. ¿Sí? Y esto también sirve para nuestro registro. Y volviendo un poquito a lo que decía de respecto al lenguaje verbal y no verbal, y lo que tiene que ver también con las cosas cotidianas de la vida, ¿no? Porque no sé si Luz llegaste a escuchar, pero estaba contando un poco la experiencia en la crianza como madre y cómo yo me di cuenta del poder de las palabras a través de pequeños actos, como por ejemplo cuando veía llorar a mi hija y yo le decía, no pasa nada, que es algo muy común en generaciones anteriores, porque yo sé que mis papás, mis abuelos eh, lo utilizaban. Y no desde la maldad o desde una mala intención, sino desde que uno va repitiendo a veces sin cuestionarse, que es lo que veníamos hablando un poquito antes. Entonces, cuando me di cuenta de esto, dije, no, pero sí pasa en realidad. Sí pasa que quiere llorar y que le pasa algo y que quizás necesita otra cosa, más que yo le diga, no pasa nada. ¿Les pasó alguna vez esto de registrar algún lenguaje que pudieron decir, esto no lo quiero decir más o lo quiero decir de otra manera? Meli, me encanta.
Amo, amo. Todo el Sí, tiempo, bueno, todo el tiempo, todo el tiempo. conmigo con sesiones. Cuando empezamos a ser conscientes, ya lo Ujú. empezamos a decir de otra manera porque está bien, no pasa nada, no pasa nada. Mi princesa de 8 años me lo marcaba mucho. Mami, Mm, no pasa nada, está bien, pero si él pasa nada, está muy bien en ciertos tipos de situaciones. total. En caso de que se nos quebró algo o Mm, perdimos algo material, sí, está bien, debes estar tranquila, no te frustres por eso, total. no pasa nada, pero cuando es la emoción de ira o Ujú. de tristeza o la pataleta que también les incluye el llantico, ahí yo pienso y él no pasa nada, ¿qué le digo? No se lo voy a dar mañana o en esos momentos, pero no le puedo decir no pasa nada, porque o no llores por esa tontería tampoco, nunca ni tontería, ni esa bobada o esas palabras necias o no veas esas, o que torpes, o que, bueno, No es para trate también tanto. como Uy, eso también. sí, ¿cuál, Pau, cuál? No es para tanto. No es para tanto. Sí, sí. Sí, o ya va a Totalmente. pasar. Sí, Sí, ya. tal cual. Pero creo que en esto también hay muchos automatismos, ¿no? Esto de, vuelvo a los automáticos, yo se ve que estoy deseando una auto automática. Pero Hola, vuelvo con Ivy. esto, porque ¿cómo estás? ¿Qué respondemos? ¿Todo Bien. bien? O sea, Claro, siempre. muy poco responden, no sé, me duele la panza, me duele la cabeza, estoy para el orto, o sea, muy pocos responden estas cosas. O yo, bueno, los que ya me conocen, digo, hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, le digo, traducíselo a tu cara. Digamos, porque estas cosas es muy común que no nos pasen, digamos. Inclusive yo me reconozco respondiendo todo bien cuando a veces tengo un día fatal, digamos. Tal cual. Creo que esto de los automatismos están muy presentes también yo muchas, lo he pensado esto, en el complacer el otro, ¿no? Uf, tal cual. En el deber ser y en el deber hacer. O sea, yo no puedo ir a un lugar y decir que estoy mal, porque también están mal vistos socialmente. Si yo llego a un lugar y digo, me dicen, hola, ¿cómo estás? Para el orto. O sea, no, o sea, como que no lo hacemos. O sea, Es Bueno, y verdad. es así, para mí eso o tiene muy que poco. ver con esto de que si decimos que sí, nunca hay que explicar, pero cuando digo que no, siempre tengo que dar la explicación posterior. Entonces, Es si verdad. digo, me siento como el orto, le tengo que explicar al otro el por qué me siento como el orto, porque seguro me va a preguntar, seguro me va a pedir explicaciones, ¿no? Creo que Total. eso tiene un poquito que ver con eso. ¿Qué es Y el orto también ahí Totalmente. en Argentina, mostrarnos por favor, vulnerables. para entenderlo? Sí, ¿qué es el orto? Gracias. ¿Estás preguntando en serio? Ah, es Sí, sentirse porque no mal, sabe. es como el culo. Ah, Como el El culo, culo. Luz. En- Orto bueno, es culo acá en la dicen, Argentina. dicen ¡Claro Claro, que que sí! ¡Que es lo es! es cosa, ¡El una mala manera orto! de decir que está mal, no, Claro. digamos. convengamos que te vengo apuntando varias palabras en tu diccionario, ¿eh? Ojo, ojo. Y hay No peores que son eso. no son del todo refinadas, pero bueno. Hay peores. Me encanta. Me encanta. Ahí se trajo el tecito. Para procesar el orto. También Me creo, muero, me Eve, mata. Me que es encantó. mostrarnos vulnerables, así como decía recién Sí, Noé, que le tengo que dar explicación. Y me pone en esa postura incómoda de tener que contar algo que a lo mejor no es agradable para mí, y esto de mostrarme vulnerable hacia el otro, aparece el mm, juicio, la mirada, ese no es para tanto de chicos que escuchamos, generalmente lo escuchamos tal de cual. alguien cercano
Y ahí es donde yo creo que empezamos como a guardarnos las cosas como a manejarnos desde otro lugar, ¿viste? Porque como que no queremos Claro. mostrar realmente lo que nos pasa o cómo es que estamos viviendo determinada cuestión. Es como, qué sé yo, como si se repitiera ese automático con el que uno fue creciendo a las relaciones adultas, ¿no? Sí, bueno, esto, Pau, que decías vos recién, esto nos re cuesta mostrarnos vulnerables. Nos Sí, re cuesta sí. a Y todos. Sí, sí, también, en lo social, no solamente, o sea, si ya nos ponemos a ver un poquito más, ¿no? Que no es lo mismo para los hombres que para las mujeres. No. no, Ya ¿Qué y opine partiendo de Rodra? ahí influye también. mucho en el entorno. Pero también nos pasa algo cuando ya logramos desarrollar ese potencial en el cual estamos vibrando o como vivimos nuestra costumbre, Ujú, lo digo desde lo que yo soy, ujú. no me permito, no me permito estar, le doy un lapso de tiempo mientras el orto me da como de sentirme esa milésima de segundo, porque sé que si me permito que me incube, Ujú. colapso. Claro, Entonces, como aprendí a entender de que mi cerebrito, que nuestro cerebrito no entiende de dualidad, entonces aprendí a ser consciente de que no me mm, puedo permitir estar así. claro. Ni no, le doy la milésima de segundo, pero no me lo puedo permitir porque entonces se empieza la frustración, la insatisfacción, el no me gusta, no encaja, no es, no puedo, no se hace, no se me dio. Entonces, como que ahí mismo, no me gusta llegar a ese punto de estar así, pero es uno Claro. mismo el que lo trabaja, pero cuesta mucho. Sí, Y, no, claro. y más nosotros que socializamos con tantas personas, que tenemos Mm. la oportunidad de hablar con tantas personas, tampoco se nos permite, o a las mamás. A las mamás no, es que tenemos todo el derecho de estar en ese sentimiento, de que lo sientas, de que, claro que sí, pero una mamá triste, dime qué le podemos aportar a unos pequeñuelos, pues, no, es que Es que por no te des ahí, tan duro, no puedo, es que no quizás puedo no estar es no así. habitarlo a eso o no mirarlo, sino no permanecer ahí. Claro. El equilibrio, lo que veníamos hablando un poco, ¿no? Que está bueno que surja lo que tenga que surgir, habitarlo, pero no quedarse, ¿no? Quedarse preso a veces de eso, que ahí viene el pensamiento, digo, porque pasa un poco esto, ¿no? Somos emoción, pensamiento y acción, digo, cuerpo, porque al final, digo, esto de las emociones, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta hablar de las emociones y esto deberíamos hacer otro, Mm. otra charla porque está buenísimo hablar de las ¿Puedo, emociones. puedo hacer mi Sí, Sí, comentario, Eve, antes que sigas sí, ahí? obvio, sí. Bueno, van a tener que Queremos ver, queremos ver. Si no lo Sí, te vemos, queremos ahí ver. está. Ay, Eliana, qué ¡Eh! por favor. lindo. Eliana, por favor. Pero está Eso. precioso. Y dijo que no, se fue a vestir, me parece. Se fue a buscar el Pero outfit. este es un regalo de una amiga muy querida Con lo y es para calientito que casa, son. así. Sí, Qué sí, sí, sí. hermoso, me Pero encanta. arriba tenía uno Bueno, color pero bordó que no le compártanos cuenten. de dónde se la trajo, en dónde fue tejida, a ver. Y pero estas, está la mayoría combinado, son está combinado. peruanas, pero bueno, yo estoy en el norte de Argentina, que Qué hay varias hermoso. cositas de estas. Me Hermoso el encanta. Volviendo norte. un poquitito, Eve, antes que arranques con lo de Sí, las emociones, porque si no ya te vas, digo, sí, preguntaban de los hombres sí, eh, por favor. y hablabas también de la cuestión del momento, decía Eli también. Digo, todas estas cosas para ponerlas en el sentido de que estamos atravesados y atravesadas por cuestiones diarias, también hablaba del día, Eli, digo, bueno, digo, es quién soy, pero también cómo estoy y por supuesto, dónde estoy, ¿no? Digo, estamos Totalmente. atravesados por un montón de cuestiones. Y en el caso de los hombres, también las mujeres, pero bueno, cada uno con lo suyo, Claro. digo, con un montón de mandatos que si no los vemos nos limitan. Y creo que no tiene género el tema del todo bien, todo bien, Tal cual.
todo bien. Creo que no tiene género No, eso. Digo, creo que como personas y por una cuestión del sistema que vivimos, estamos en ese formato de rendimiento, y dejo esa palabra, total. que corremos atrás y dejamos de mirarnos nosotros. Pero bueno, acá estoy, la vueltita. Y, Y en esto de la vulnerabilidad y del hombre, yo me ¿qué es acuerdo que eso? los ¿Qué es varones, ¿Qué es eso? eso, dice? ¿Qué es eso? Yo soy macho, ¿qué es eso? ¿Qué es esa palabra? No entiendo. escuchan, era muy común los varones que lloraban en el colegio que le dijeron que eran maricones. Obvio. Sos maricón porque estás llorando, digamos. Estas cosas ha calado muy fuerte también en el masculino. Total. El hombre, Muy fuerte. digo, bueno, Eve, creo que no nos habíamos visto antes, yo trabajo No. con hombres y trabajo puntualmente tema de masculinidades. Ah, me encanta. El hombre no, en principio no debería ser, en este mandato, ¿no? Ujú, Ni mujer, ni niño, ni maricón. Si no, no sos hombre. Digo, claro, esas carguitas tenemos nada más. ni nada menos. Pero No bueno, voy a sí, sí, brillar más. totalmente. Chau, chau. Es que lo hablo desde la parte femenina, no hay nada más encantador porque no vamos a clasificar edades que un hombre en todo el sentido de la palabra. Es majestuoso, nos hace sentir, o sea, ayer se regó algo en la basura y soltó de la bolsita líquido. Va mi pequeño, o sea, de una vez porque él estuvo fuerte, mi pequeño de 7 años, inmediatamente fue por el mapa, por el trapero, no sé cómo le dicen, ahí mismo, mami, ¿estás bien? Y el trapero. Como cuando vamos y que vamos con muchas bolsas y llega un hombre o un señor, un joven, o sea, y vienen ese apoyo, cuando las mujeres dicen, no, yo soy capaz, y yo, pero ¿por qué? Si es que necesitamos de esa energía, de esos hombres, lo necesitamos, porque es que es algo muy, muy rico que nos inyecta. Cuando nosotras activamos tanto esa parte masculina o esa fuerza, yo siempre digo, qué rico que los hombres puedan, y lo pido todos los días, que los hombres puedan llenarse cada vez de más esa fuerza hermosa que nos inyectan a nosotras. Qué bueno que lo hayas dicho, Rodra, pero sí, es Sí, maravilloso. igualmente, Luz, creo que hay que diferenciar entre el ayudar y el hacer. Son dos cosas diferentes. Totalmente, coincido en absoluto. Son dos cosas diferentes. No Como escuché, ¿el qué? el ayudar o el hacer. Digo, del lado del hombre en este caso, como del lado, basándome en la historia de Luz, ¿no? Del lado de la mujer, el recibir o el tolerar. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Y es importante teorizar esto porque, bueno, tenemos también mandatos de, ¡ay, qué caballero! Y a veces el qué caballero implican cuestiones violentas. Pero bueno. No, desde ese abruptamiento no lo digo, es como ustedes logran que nosotros nos sintamos completamente especiales, no solo en el área de apoyo o ayuda, sino en una mirada, en admiración, en que ustedes hacen cosas completamente diferentes que nosotras ejercemos. Entonces es una llenura, es un complemento, qué rico, qué rico. Es en Sí, esa área, sí, pero sí. es que hay masculinidades. Es para Ay, no, no. hablarlo Uy, largo y digo, está buenísimo que traigas un ejemplo, porque fíjate que esto Sí, motivó así este movimiento, pero bueno, un ejemplo es eso, es un ejemplo y es para profundizarlo más. me Perdón la encantó. interrupción, Por me voy a favor, poner un gorro súper horrible, pero valioso. calentito. qué Chao, chao. rico, qué rico. A mí me encanta. Y más que yo también Gracias, al hablo contrario. bastantico. Al Wow, qué contrario, esto rico. es lo interesante de poder tener un ida y vuelta del otro lado, porque a mí me pasa a veces que se me escapa esto que dice Rodra, ¿no? Del ayuda, ¿no? Y esto está bueno, ¿por qué? Porque tiene que ver todo con todo, porque
esta diferenciación que hace Rodra respecto a lo que dice Luz, tiene que ver con la distinción que tenemos acerca del lenguaje y cómo el lenguaje repercute en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestras elecciones. Y creo que es súper importante, porque hasta en lo más chiquito hay mucha información, ya sea en una palabra, por ejemplo, como esto, ¿no? Como poder hacer cambiar quizás este diálogo que no es, puede ser externo, pero el interno también está, porque es el que finalmente utilizamos después en el externo. Entonces, está buenísimo y les agradezco porque traerlo para mí es súper enriquecedor y me pasó justamente con esta palabra de ayudar el otro día que una amiga me dice, no te está ayudando, está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Y está buenísimo que alguien te lo diga, que alguien te lo muestre, porque al final eso es también lo que después te ayuda a poder decir si realmente querías eh, usar esa palabra o no, ¿no? Y la funcionalidad que tiene eso en tu vida cotidiana. Pero me parece súper, súper valioso. Así que gracias. Ahí Rodra pasó un link. ¿Para qué es ese link? Me encanta. ¿Es la charla que hicieron? A ver. No, ese es un videíto de Sí. una campaña que se llama Ajá. justamente Los Ayudadores. Me Después lo ven, encanta. es muy gracioso, pero es temático a lo que venimos hablando. Me Gracias. encanta. Ay, gracias a vos. Me súper interesa todo esto, así que gracias. Bueno, volviendo un poco a lo que es... Rodra, ay, disculpe, que si también nos lo no, por puedes favor. compartir en el grupo de WhatsApp. Sí, claro, dura un minuto si lo quieren ver, ¿eh? Si quieren Ah, compartirlo. Ay, ¿querés que lo dale. ponga? ¿Lo puedo poner? Sí, Si ponelo, ustedes Pau. quieren, digo, recortito. Paul, podés Sí, poner, obvio. ¿Lo Eve, pongo? sos Dale, te puse como co-anfitriona. perfecto. Ya mismo. Déjenme, a ver, voy a copiar el link. Súper interesante este tema. Y creo que aporta un montón a lo que venimos hablando. A ver. Me dice tu navegador. A ver, acá. Será esto. Ahí, estoy compartiendo, chicos. Dígame si se ve. Aún no, ¿Se ve? pero estás como, aún no. Ahora sí. Ay, Ahora sí. Espérenme. Vamos a ver. muy bueno, muy Muy. Sí, bueno. está muy bueno. Es Me una campaña muy encanta, me buena que, encanta. bueno, salió sin sonido y el volumen, la locución ayuda mucho, está muy buena también, Muy así bueno. que después se lo paso al grupo. Muy, muy bueno. Me encantó. Bueno, Hay gracias por compartir. mucho Muchas material. gracias. Sí, habría que armar algo, ¿no? Podríamos hacer una Ahora, charlita de esto. ¿qué
¿Qué parte interesante es cuando nos tenemos que, ponele, me quedé con lo que dijo Luz, que como que entiendo todo esto que muestras, Rodra, y coincido plenamente, al 100, pero qué fino es el límite cuando tengo que recibir o me tengo que permitir recibir, ya sea un cariño, un mínimo, una atención. Porque está muy bueno esto de identificar cuando son ayudadores y no, y bueno, a ver, entender que tiene que haber un compromiso y todo lo demás. Pero cuando me sumerjo tanto en ese rol de que nada viene desde la buena intención, o nada viene desde la conciencia plena, o nadie viene desde el amor, es como amigarme con, está bueno que me traigan un regalo, pero desde el corazón, está bueno que me abran la bolsa porque verdaderamente lo sintió, está bueno que tenga una atención o un mensaje o una palabra. Es como que me parece que eso es muy importante y hay veces que me parece que esto de como que nos vamos al otro lado, ¿viste? Como que somos muy de los polos extremos, o sea, me incluyo, ¿eh? Como que me voy a, ay, soy la poderosa, ¿viste? Uy, salgo ahí con el sombrero, puedo todo. Sí, está bien que puedas todo, pero está bueno que venga mi hijo y me traiga el trapo y el palo y que diga, ay, le nació a hacerlo, qué bueno, algo estoy haciendo bien, ¿no? Porque lo estoy criando que ayudar al otro de corazón también está bueno y es una forma de amar. Entonces, me Pao, parece que sí, en ese punto, sí. te agradezco a vos y a todas, porque estos espacios de charla y de cuestionamiento Ujú. son claves, ¿Cuál? son claves. Ujú, Entonces, primero, agradecerte. Y segundo, acompañando lo que decís vos, el tema, digo, siempre hay miradas distintas sobre las cuestiones, pero también uno mismo tiene miradas distintas. ¿Por qué? ujú, Porque uno mismo hoy no es el de ayer. Entonces, ujú, siempre está la posibilidad de ser mejor mañana. Y para eso hay que ujú, cuestionar hoy. ujú, Absolutamente. Sí, y creo que también tiene que, por eso, creo que tiene que ver con en el momento en que uno está, ¿no? Y cómo está. Yo coincido mucho con Pau en el sentido de que hoy, siento que hoy estoy dispuesta a que aparezca el caballo. ujú, Yo hoy estoy dispuesta a que aparezca el caballo. ujú, Pero hace un par de años, no. Entonces, creo, hace un par de años, mi energía masculina me sobrepasa. Mm, Entonces, creo que también es esto que dice Rodra, ¿no? Es en el momento en el que uno está, cómo uno se va mirando, y en el paso del tiempo, qué sé yo no era la misma en los 20, en los 30 y hoy casi 50, digamos. Entonces, bueno, son cosas que nos van atravesando, que nos van marcando aprendizajes y demás. Eh, yo, y en esto sí está bueno esto que Rodra propone de visibilizar lo que muchas veces ha sido naturalizado, ¿no? ujú, Eh, yo total. siempre, bueno, yo creo que lo he contado en el grupo, pero esto de que una vez me iba a un congreso y el padre de mis hijos me dijo, dale, dale, genial, buenísimo, yo te doy la plata, todo, yo te hago el aguante con los chicos. Y en un momento lo miro y le digo, la pilota me hace el aguante, boludo, si sos el padre. Digamos, estas cosas que uno, y yo en otro claro, momento que hubiese respondido en automático, dale, gracias, amor, por hacerme el aguante. No, y en un momento dije, no, ¿qué aguante? Si vos sos el padre. totalmente. Entonces, estos espacios donde creo que es lo que decía Rodra, ¿no? Estos espacios son hermosos para mirarse desde todas las aristas, ¿no? Desde todas las Ujú. aristas. Y un Integrar gran todo. aporte, y un gran aporte que hace Eli también, es traer vocabulario específico como orto y como las pelotas, como para ampliar también la base teórica de estos De todo encuentros. lo que se está hablando. Muchas gracias, Eli, ¿eh? Gracias. Va un Dale a la PDF cámara, después, Rodra, Luz. dale a la cámara. Gracias.
Va un PDF después, vos quédate tranqui. Decime no mirándome a los ojos. Ay, qué genial. Bueno, gracias por compartir. Pero Eli trajo algo que me parece súper valioso también mencionar acá, que entiendo que los que estamos acá y las que estamos acá entendemos como que existe y que también es complementario a todo lo que venimos hablando, que viene un poquito más desde la ciencia, ¿no? La neurociencia y el coaching. Es la energía femenina y la energía masculina. Porque ahí, donde está el equilibrio entre esos dos, aparece el ser humano. Aparecemos sin género, aparecemos siendo humanos y teniendo esto, ¿no? Las energías equilibradas, porque no, esto del femenino y la intuición y la sensibilidad y la vulnerabilidad que caracteriza la energía femenina y el hacer y el estar en la acción, todo lo que tiene que ver con el masculino, cuando esas dos se encuentran, suceden cosas hermosas, que es esto, no poder vernos como un igual al otro y no existen diferencias. Y está buenísimo que lo traigas, Eli, porque creo que también es súper importante entender que todos tenemos energía femenina y masculina, y que hablar un poco de esto también nos trae a ese equilibrio, ¿no? A poder recibir, a poder dar, ¿no? Como todos estos polos que van naciendo, ¿no? A través de relacionarnos con otros, que está bueno integrar, como decía Pau, ¿no? Esta palabra que me encantó, integrar. La integración de esto, de poder adquirir diferentes lenguajes, diferentes, cuestionarnos sobre todo, ¿no? Cuestionarnos de dónde viene ese diálogo interno que estoy teniendo, si me es funcional, porque eso puede haber sido funcional en algún momento de mi vida, pero no me sirve más para ahora. Y está bueno entender que podemos cambiarlo, ¿sí? Que para todos es un proceso diferente, que no tenemos el mismo reloj, y eso también está bien, porque nos pasa esto, ¿no? Que a veces miramos relojes ajenos como diciendo, ay, ¿por qué ella pudo? ¿Por qué? Y la realidad es que tenemos nuestros propios procesos también. Y ser pacientes y ser compasivos con nosotros y con nosotros, también es amor. Es amor hacia nosotros, porque ese amor que damos siempre al otro, también tenemos que dárnoslo a nosotros. Y acá, en esto voy cuando digo que el diálogo interno es tan importante. Porque ¿cómo nos tratamos cuando vienen las dificultades? Cuando viene un desafío, cuando me equivoco, cuando me frustro, ¿no? Como decía Luz. ¿Cómo me hablo ahí? ¿Tengo un registro de cómo soy conmigo misma y conmigo mismo cuando algo sale mal o algo no sale como yo esperaba? ¿Y ese quién está siendo esa persona que está ahí juzgándome o no, o felicitándome? ¿Quién es? ¿Soy yo realmente o son otras voces que fui adquiriendo, como les decía antes, de las personas que yo autoricé a entrar a esa construcción del diálogo interno? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Se me quedaron mudos. No, A mí lo que no más, a quiero mí hablar, lo que no más quiero me hablar gusta, siempre. dale, Eli, No, no, dale. no, habla. Que a mí lo que más me gusta de activar esta parte del don de la palabra, le hablo así, es que somos más conscientes de que debemos admirarnos, valorarnos, enaltecernos, disfrutar también de decirnos cuán especial somos. Sí o sí debemos de ser conscientes, porque yo sé que a veces las adversidades nos limitan a tener ese encuentro con nosotros mismos, pero debemos aprender a ser más conscientes con nosotros. Yo, en mi caso, cuando me siento limitada, no porque sí, me limitan, porque yo soy muy de hacer, de solucionar, me siento frustrada. Entonces, inmediatamente, no puedes permitirte frustrarte. Tienes la música, tienes tus sentidos, tienes el disfrutar. Vamos a plasmar, activémoslo. Vamos a disfrutar una serie. Vamos, o sea, yo me invito.
Sí, sí, ¿no? yo me invito, yo me concientizo conmigo. No es Claro, voy a hacer, vamos. Porque entonces ahí mismo activo como mi compañía, activo claro. mi ser, activo mi alma, activo mi espíritu, me estoy activando. Estoy siendo consciente de que debo no solo priorizarme, pero que esa compañía conmigo misma es como cuando hablamos con Dios o cuando hablamos con una amistad. Vamos. Bueno, Ujú. Tal. es algo Hermoso. sí, sí, y me gusta mucho porque me funciona demasiado. Qué lindo. Gracias, Luz, por compartir. Eli. Qué bonito, lo retomo, Luz, me encantó. Me voy a empezar a invitar más seguido. Eh, yo a veces me invito, pero cuando me pasa algo en lo laboral, sobre todo, Ujú. no, soy muy cruel conmigo, muy cruel. Soy muy autoexigente, me conecto con lo más oscuro de mí, y me autoflagelo muchísimo. Mm, Verdaderamente soy muy cruel. mm. Eso sería lo Es, cuando más Eli, con lo laboral, con el resto de las cosas, y le busco la vuelta siempre. Le busco la vuelta siempre, pero con lo laboral, con lo que tiene que ver con mi profesión, con mis cosas, con lo que yo soy muy así. Entonces cuando me pasa algo que no se da, que no, soy terrible, terrible. Bueno, no me conoce más en ese ámbito, soy terrible. Eli, cuando Info, nos Una, pasa eso, ahí ¿qué? mismo tienes que ser, cuando nos pasa eso, porque nos pasa muchísimas, claro que yo ya aprendí a controlar un poquito, tenemos que ser conscientes con la inconformidad. Cuando se nos activa la inconformidad, ahí mismo nos desestabilizamos y nos ponemos así. Entonces tenemos que aprender como a conformarnos con el que no nos salió bien y vamos a buscarle ya como el sentido. Porque cuando ay, le digo, y luego empiezan a sentir un cansancio, no me gusta. Entonces, cuando te inconforma que no te salgan las cosas como quieres, que es el perfeccionismo, entonces ahí mismo ya esa alertica la tenés, así, inconformidad, ven conmigo, voy a hacer esto. Porque es que se convierten muy crueles y no eres solamente a ti, le pasa a muchísimas cuando manejan tanta autosuficiencia Ujú. y se dan durísimo. Entonces llega, se activa el mal genio, qué pereza, y vienen a sufrir los demás donde no tienen por qué tener consecuencias de nada de las cosas como, pero es esa inconformidad. Entonces, ahí mismo es como si la cogieras, entonces vas y la coges y bueno, me voy a organizar de esta manera, lo voy a insistir por este lado, empiezas a buscarle saliditas, porque no te puedes tirar tan duro y más que logras y mira dónde estamos, me encanta. Qué lindo. Gracias. una, una cosita para aportar en base a lo que dijo Eve y a lo que dijo Eli. Creo que es un poco hablándote a vos, a Eli, Eli y poniendo la cara, ¿no? Así no Me te parece muy bien. relajas. Sí. Vos hablabas, nada, incluso de hacerte daño en este diálogo que tenés con vos, ¿no? Y para mí, digo, o cuando te escuchaba pensaba, digo, esa no es la primera acción. Digo, creo que hay una acción previa que es mirarte. Digo, vos para hablarte primero te mirás. Después, bueno, evaluás y seguís avanzando en ese camino, te autoflagelás, te violentás, bueno, te autoexigís, bueno. Digo, pero son acciones. Y está bueno ponerlo en un orden, porque primero creo que yo suelo hablar, me gusta mucho la idea de la mirada compasiva. Eve habló de la compasión. Y no, la compasión como que quizás nos viene a la cabeza así rápidamente, de que todo está bien o de La que nada. palmadita. Claro, la palmadita o, viste, que todo dorado, todo lindo. No, no, no. No. Una mirada compasiva en entender que la otra persona es eso, es otra persona. Y en el caso de una mirada
propia, individual, entender de que, bueno, de que estoy en un contexto, de que estoy en un ambiente, de que no soy yo solo. Entonces, bueno, ahí trabajar la mirada compasiva va a generar en esa línea caminos más virtuosos y menos tortuosos. ¿Mm? Total. Y te lo digo mirándote a esos terribles ojazos que tenés, Eli. Sí, y esto no, la palabra que a mí me gusta mucho desglosar las palabras, ¿no? Porque compasión. Por supuesto. Qué fuerte, ¿no? Qué Sí, bonito. sí. Hermoso, hermoso. Es hermoso. Gracias. Gracias. A ustedes qué lindo, Eli, gracias por contar tu experiencia. Yo me siento muy identificada con esto que decís, porque también suelo, viste, como esto de darme con un caño cuando algo pasa que no me sale o que me salió mal. eh, pero ahí está, creo que también hay una gran pista, ¿no? Porque cuando lo vemos, al final esto, ¿no? Sucede esto de poder cambiar esa mirada y empezar a trabajar, de poder modificarla, ir transformándola. Y me encantó la aclaración que hizo Rodra, porque hay una mirada, desde, hablando, ¿no? Desde las palabras como la compasión y otras más, o el amor propio, vieron como que se hizo tan viral, por así decirlo, que pierde esto, ¿no? De lo profundo que significa todo esto. Y me encantó que Rodra lo traiga un poco más a la energía masculina que tiene esto de lo concreto, ¿no? De qué significa en realidad todo esto. Y está buenísimo porque también de alguna manera todo esto de los espacios donde nos ponemos a reflexionar y podemos hablar y pueden salir estas cosas tan enriquecedoras como las palabras, que tanto poder tienen, y me gustó que Luz dijo el don de la palabra, que eso también me parece hermoso, porque claro, las palabras en realidad son palabras. Ahora, ¿qué interpretación le doy yo a esa palabra? ¿Qué significado tiene para mí? Porque somos seres interpretativos también. Y en la interpretación, ahí encuentro de dónde viene esa palabra. Ahí encuentro mi historia, ahí me encuentro a mí, ahí me encuentro diciéndola o en automático o conscientemente. Y creo que ahí hay una gran pista de poder realmente ser más conscientes y utilizar las palabras a nuestro favor o funcionalmente. Y otra cosa que me pareció excelente respecto al don de la palabra es a esto de, a mí una vez me lo dijo una profesora y me quedó marcado, ¿no? Las palabras pueden ser curita o pueden ser un cuchillo. Sí, el peso que tienen las palabras también. Em, Tal cual, por Mica. ejemplo, hablando un poco de esto de lo que es el ámbito laboral, en mi caso yo trabajo con mi familia, con mis hermanos, y a veces Ujú, me es muy difícil, a mí ujú, particularmente, esto que dice Eli, como el autocastigo, ¿no? Yo constantemente es como compararse, que uno no es que lo busca, pero inevitablemente sucede por el tal rol que cual. ocupa cada uno, por el Ujú, tiempo en el que, eh, en el que se creó. Nosotros tenemos un negocio gastronómico acá en Villa ujú, María y bueno, con mis hermanos tengo 10 y 12 años de diferencia. Entonces es como, a veces cuesta mucho, en mi caso, tratar de que ellos vean, digamos, de no marcar siempre esa diferencia o esa competencia de quién hace un poco más, quién hace un poco menos. Entonces, eso inevitablemente a mí constantemente, que lo vengo trabajando obviamente, y ujú, cuesta esto de también no sentirse como suficiente, ¿no? Y de cómo se lastima uno mismo con la palabra. Básicamente es ujú, eso. tal cual, tal cual. Y me encanta esto que trajiste. Ay, no sé si alguien abrió micrófono que quería hablar, ¿no? Ok. Y qué bueno que trajiste esto, Mica, porque esto de la dificultad, ¿no? que nos atraviesa vincularnos y lo que sucede también en el vínculo con un otro, siempre tiene que ver con el vínculo que tengo con uno mismo, ¿no? Como conmigo misma.
esto Exactamente. de la suficiencia que uno siente o la insuficiente que uno siente cuando se vincula y esto, ¿no? De caer en la comparación constante con el otro, porque esto, ¿no? Es como que me cuestiono al final a mí, ¿por qué no estoy siendo lo que es el otro? ¿Por qué no estoy haciendo lo que es el otro? ¿No? Y creo que hay una pista también súper, hablando de señales que podemos ir viendo, ¿no? A través del mundo externo, es cómo yo veo al otro y cómo con esa mirada al otro me estoy viendo a mí. Porque Sí. en ese espejo que surge a través de las situaciones, de las personas, de los vínculos, creo que también hay un montón que podemos ver de nosotros, ¿no? Como yo les decía, ¿no? Desde el cuerpo que tiene información, de las palabras que tienen información, los vínculos también tienen información. Todo lo que nos va sucediendo, cómo actuamos frente a una situación, también tiene mucha información acerca de lo que queremos nosotros para nosotros. Y creo que eso es un gran aprendizaje también que está buenísimo empezar a utilizar para nosotros, básicamente para poder estar eh, mejor o poder ser una versión quizás mejor de la que hoy estamos siendo. Pero para Mica, sí es Ujú. muchísimo más retador, porque aquí en Colombia, pues nuestros ancestros, hay un dicho, que A no hay ver, cuña que más apriete que la del mismo palo. ah, Entonces, en la familia. las familias, sí, las familias tendemos, porque me tengo que incluir en el paquete, pero pues he sido muy víctima. Yo soy niña de 12. Yo soy 12. niña de 12. Yo soy la niña Wow. de 12 hijos, imagínense. Entonces, mire la diferencia Mm. de edades. Entonces, es obvio que lógico, yo soy más más abierta, soy completamente diferente a todos mis hermanos en la forma de hablar, en la forma como pienso, en la forma como hago las cosas, como todo. Entonces siempre tengo la crueldad del más adulto. Entonces si hay Uf. un encuentro familiar, por más poderosa que yo sea, con todo este discernimiento y como tengo alineado, bueno, como hablemos, siempre va a venir el tengo 47, entonces va a venir el de 50 a juzgar. O sea, no solamente y a opinar, y a siempre. Entonces aquí es donde entro yo. Que me tengo que hacer la ciega, la sorda y la muda porque no puedo pelear aquí con la cuña que más apriete que es la del mismo palo. Ya. Tal cual. Allá, mira. En la parte empresarial como lo que vive Mica, a ella sí que le toca activar todos los dones, cualidades, virtudes, toda la virtuosidad, como dice ella sí que le toca activarla, porque eso sí, o sea, lo de ella es muchísimo más retador. Entonces, aquí es donde tienes que ser, Mica, más consciente de que si nosotros asimilamos un 10%, tú tienes que asimilar un 100% para poder ejecutar, ya que es muchísimo más complejo tratar de hacerlo sabiendo de que vives prácticamente rodeada 100% todo el tiempo vives rodeada de tu familia. Exactamente. Ahí la que nos tiene que dar es ya los truquitos, cómo ha hecho para hacer empresa y dirigir empresa, va a ser usted con la familia. Usted nos va a dar testimonio. ¿Cómo has hecho? Y no, pues es que donde descubrí, felicitaciones. Y mira, nosotros tenemos acá en la ciudad 40 años, desde inicio de mi papá. Wow. Y en esta etapa nueva de este negocio, lo mudamos a una zona nueva en la ciudad, ya como establecido, nosotros tres como hermanos hace 2 años. Y cuesta, Claro. Es que cuesta es un desafío valorarse, constante. digamos, no Ah, valorarse, sino ser más amable con uno mismo. Por lo menos yo trato de en esta etapa ser un yo, poco más amable y creerme eh, todo lo que hemos logrado, ¿no? Mira, Tal ahí yo cual. trabajé, sí. ah, Sí, Noé. Noelia, no, dale, no, no. que yo trabajé 15 años en una empresa que era de mi hermana, yo era su empleada y fue en el lugar que menos valorada me sentí en mi vida.
Yo me sentía Ujú. completamente que no me Una valoraban empleada. en nada y era muy, muy difícil para mí enfrentarme a eso con ella porque eso traía acarreado un montón de problemas familiares, ¿no? Entonces me callaba. Pero fue el lugar donde menos valorada me sentí en mi trabajo, en mi vida, trabajando en una empresa que era de ella, ¿no? Estaba, así que bueno, me fui, gracias a Dios, pero bueno, fue un momento duro para mirarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, gracias por compartir, chicas. La verdad que muy, muy enriquecedor esto que dicen, porque esto, ¿no? Y me gustó que nombraste algo, Mica, hermoso, que dijiste ser amable con uno mismo. Que viene un poco esto de la compasión. Ay, no sé qué pasó acá. Ay, Es ahí una va. frase que me lo dice mucho, mucho la persona que me está ayudando en este camino, que tiene esos ojos que resaltan ahí. Así Mm. que, Qué linda. Qué así linda, me que, encanta, sí. Bueno, es hermoso poder, primero, felicitarte a vos por levantar la mano y pedir ayuda, porque siempre en momentos en los que no podemos, nos cuesta o no podemos atravesar cosas, está buenísimo buscar a alguien que nos guíe, que nos dé esa compañía que vale tanto en momentos que más está temblando todo, no como en la torre que decía exactamente. Noé. Yo siempre traigo la Gracias, torre. Eli. Ay, qué linda. Hermoso, hermoso. Bueno, para ir terminando un poco el encuentro de hoy, así no nos extendemos y cumplimos con horario, esto, ¿no? Espero que de corazón nos llevemos, y me incluyo, a hablarnos, ser más amables con nosotros y con nosotras en esos momentos en los que se pone más difícil o más desafiante la vida, porque ahí también vamos a encontrar un refugio muy grande, que es nuestro propio templo, nuestro monoambiente, le digo yo a nuestra cabeza. Limpiemos nuestro monoambiente, cuidémoslo, eh, que sea un lugar más amable de estar, ¿sí? Porque a veces eso, ¿no? Hacernos la pregunta de si somos nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Y creo que es hermoso poder tener estos espacios donde quizás una palabra, una experiencia de alguno, nos ayudó a poder poner un poquito de luz a ese monoambiente y llevar a la reflexión, al cuestionamiento y a tener esto de ejemplo para el día a día, ¿no? Para poder mejorar y poder habitarnos con más paz, diría yo. Y me encantó Sí, esto yo sí, Eli. no, me escuché y escuchaba al grupo. Hay una Ujú, palabra que tendríamos que erradicar, que es me cuesta. total, Porque en realidad es un limitante. Me lo digo por mí, antes que nada, pero sí, es un limitante tan grande que hacer el ejercicio de erradicarla en nuestras vidas creo que sería la torre que se caería, digamos, también en me muchas encanta. cosas. Eh, hablando un poco de todo y de las palabras y de los cambios, ¿no? Pero el me cuesta, ¿qué palabra? No voy a decir más nada de mala palabra, porque después si no De me mierda, después. te ¡De ayudo. mierda! ¡Qué palabra de mierda! Me encanta, me encanta. Bueno, gracias, Eli, totalmente. Coincido. Esto de las frases que podemos empezar a reconstruir, ¿no? A rediseñar, que pueden ser una curita para momentos en los que quizás necesitamos ser más amables y compasivas y compasivos con nosotros. Así que, bueno, para cerrar un poquito esto, me encantó lo que dice acá Rodra, mandó un meme que pone lo que digo y hay dos autitos y lo que pienso y hay un tráfico terrible. Y sí, bueno, pero la misión creo yo desde mi mirada, que es esto, ¿no? Empezar a sacar autitos de lo que pienso, ir poniéndolo en lo que digo y equilibrar un poquito ese tránsito eh, para esto, para sentirnos más en paz y en coherencia con quién queremos ser, ¿sí? Gracias, voy a agradecer antes de que digan lo que ustedes sientan, quieran, agradecerles por este espacio, sobre todo a Pau, que es el puente que nos conecta, y gracias por haber estado del otro lado.
acá conectadas un ratito compartiendo, me encanta escucharlos, siempre aprendo un montón de estos espacios y me los llevo y me los atesoro, así que gracias a todos y A a todas. vos, Gracias a a vos. vos. Y si Creo que quieren, no sé, Euge compartir algo, sí. activó el micrófono, me parece. Euge, ¿querías decir algo? ¿O me pareció? Me pareció que había activado el micrófono. Bueno, no sé. Perdón, Luz, Hay, ¿ibas a hay decir una, algo? hay una chica, hay una chica que estuvo muda hoy, que sabe hablar bastante, pero hoy estuvo muda. ¿Qué pasó, George, que no hablaste hoy? ¿Qué pasó? Ella tiene activo el poder del análisis. Ella está, pero analizando. Ella, ella, ella bajo el lente, ella, a mí sí me pareció como extraño, pero Georgie, ella estaba era analizando. Desde acá te estaba viendo, pues, el enfoque. Ando cansada, entonces como que muchas ganas de hablar no tengo y ya me la hablé toda hace un rato con la Pau. Entonces quedé como si me hubiera fumado un porrito, básicamente. Así como, la verdad que está bien una semana muy dura, difícil, de duelo, de muchas cosas. Entonces como que ando muy enojada, que es mi emoción más latente. Entonces como que ando con cuidado porque me sale así como el dragón de adentro que... Entonces como que por ahí evito hablar para no... Porque a veces no estoy de acuerdo y capaz que lo digo mal, entonces bueno, son momentos que estoy para adentro nada más. Está muy bien, está muy bien. Abracito, Georgie. Ivy, ¿ibas a Gracias. decir algo? Chicas, Sí, sí, Euge. agradecerles por todo lo expuesto hoy. Estuve escuchando, la verdad que muchos conceptos y muchas cuestiones para adentro, ¿no? Para evaluar, para analizar en esto de habitarnos y de ser amables, generosos y tratarnos con el mismo respeto y el mismo amor que tratamos a nuestros pares, ¿no? Que eso cuesta. Y bueno, como decían recién, quitar ese término y empezar a creérnosla, a entender que todo lo que nos proponemos lo hacemos y a priorizarnos, respetarnos, amarnos y desde ese lugar empezar a ser más amables con nosotros mismos. Todos estos conceptos y todo lo que se habló, la verdad, como siempre, muy valioso y muy importante para este camino de crecer y de ayudar a nuestra alma a cumplir con su propósito en esta vida. Así que muchas gracias, comunidad. Gracias, Euge. Eh, Propongo algo y lo saludo. Transformarla para esta expresión me cuesta, por estoy aprendiendo. Por Me ahí gusta. es más amable y mucho más, y nos lleva a accionar y a tomar decisiones desde otro lugar sin juzgarnos tanto. Entonces, en cambio de me cuesta, propongo que lo transformemos por estoy aprendiendo o este es un aprendizaje y por ahí eso también nos transforma a nosotros y nos deja de costar tanto. Justo con eso del Absolutamente. juzgar, justo cuando dijiste eso de juzgar era lo que, bueno, quería también, bueno, agradecerte, Eve, por traer este tema y también aprender a mirarnos amables en todas esas emociones que nos aparecen y que no son las que queremos sentir, pero que también nos habita. O sea, esto de que tengo enojo, me exijo, o siento la comparación, o siento un montón de cosas que no queremos sentir porque no nos queremos identificar con eso, porque sostenemos que no está bueno. Pero nada, esa polaridad nos habita también, nos habita los celos, nos habita la comparación, nos habita la inconformidad, nos habita la inseguridad. Entonces, no reprimirla, sino también aceptar que forman parte de momentos y de mí. Entonces, Total. también observar qué es lo que trae eso cuando me aparecen esas emociones, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de? Eso es como que, bueno, yo lo vengo como poniendo en práctica y tomo la palabra de Noé como de aprendizaje, porque uno por ahí se resiste a, hoy no tengo que sentir esto, porque si siento esto soy mala persona.
Y no, no sos mala persona, sentís eso. ¿Y qué pasa? Bueno, y ahí donde está el trabajo interno es decir, ¿qué me está llevando a sentir eso? ¿Por qué me siento inferior? ¿O por qué no por qué me comparo? ¿O por qué me siento insegura? ¿O por qué me siento incapaz? Yo creo que por un lado está bueno creérnosla, por supuesto, pero por otro lado también es habitarnos todas esas oscuridades. O sea, lo digo como Totalmente. trabajo interno, ¿no? Y me parece que está bueno, porque me parece que es como amigarse y mirarse amable en todo eso, que también soy. La pago también es eso. Entonces, Ujú. dejo de negarme, ¿no? Sí, Eh, totalmente. Y hay una imagen que les quiero traer y justo con esto que las escuchaba decir a ustedes, es, imaginen que es la versión de ustedes más chiquita, ¿cómo la tratarían? ¿La juzgarían? ¿La tratarían mal? ¿O su mejor amiga, su mejor amigo, a la persona que más quieren? ¿Cómo la tratarían? Bueno, está bueno ocupar ese lugar para nosotros también, ¿no? Ujú. De compasión, de amabilidad, de generosidad, me gustó la palabra que trajo Euge. Creo que De está bueno hacer ese aceptación, ejercicio también, ¿no? Total, totalmente. Aceptación, aceptación. de A ver, aceptación. ¿qué pasa cuando estamos como que se nos activa o la tristeza o el mal genio, cosas que no nos agradan? Acéptala, inmediatamente se acepta, ahí mismo se activa la compasión. Ujú, ¿Por qué? Porque cuando nos activamos hasta nos ponemos tiernos con nosotros mismos y con el otro. ujú, Sí, sí, tal cual. aceptarnos me parece que es una palabra que es muy, muy asertiva, por así decirlo. Y otra de las cosas que a mí en lo personal me ayudó mucho, no identificarme. No Ujú, identificarme, hoy soy esto y mañana puedo ser otra cosa. ujú, No identificarme, no rotularme, no ponerme el rótulo de hoy soy esto, mañana hoy pienso esto, mañana tengo la posibilidad de pensar otra cosa. Ya, creo que en esto de la identificación también, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que nos ha dividido como seres humanos ha sido las identificaciones también. Totalmente. Entonces, en lo interno y en lo externo también. Entonces, bueno, creo que a mí, en lo personal, me ha servido mucho no identificarme. Ujú. Una Tal cual. cosita Suele ser. aportando a lo lindo que acaba de compartir Eli, digo, la identificación cuando va hacia otra persona, podemos hablar de juzgar. Digo, también es un camino muy, muy sanador para uno cuando se va identificando en ese camino de andar juzgando, porque terminas emputado con todo el mundo. Sumo la palabra emputado, Eli. Eh, Gracias, eh, Gabriel. Sí, no, bastante. por favor, en el tomo 3. Digo, pero de verdad, digo, termina envenenándose uno Tal por cual. cuestiones que no le corresponden, que no son de uno. Insisto en la mirada Cual- compasiva, pero aportándolo a lo que dice él y me parece maravilloso. En definitiva, como siempre, de cualquier tema que arranquemos, estamos hablando del amor, claramente. Totalmente. Ujú. Y Vi iba a hablar también. ¿Quién? ¿Ibi? Ivy, Buenas. ahí está. Buena. Yo quería, buenas, llegué un poquito tarde, estaba en acto de colegio. Mm, Pero más o menos en esto del el tema del diálogo interno, eh, yo vengo haciendo un trabajo, bueno, con el tema de mis heridas de niña y todo eso, todo lo del camino de uno de sanarse. Y ayer, antes de ayer, cumple los años una de mis sobrinas y estaban mi mamá y mi papá. Y estoy mucho con esto de mi diálogo interno, aprender a hablarme desde otro lado más positivo. Y estoy como escuchándolos a los dos, a mi mamá y a mi papá, sus palabras, sus formas de hablar, y diría que casi
el 70% de esas palabras negativas o autodestructivas, porque en realidad en mi diálogo interno se vuelven autodestructivas, es como que las fui reconociendo. Sí, hoy no los cuestiono o no entro en un estado de juzgamiento que antes al principio era mucho de estar yo como padre o mamá, mamá no digas esa palabra todo el tiempo, y sé que hoy es una parte de ellos y esto, como decían, de aprender, como que hoy digo, bueno, es su forma de hablar, la mía, hoy quiero aprender otra forma. Ujú. Sí, por ahí es como que me sale esa de ser la justiciera porque casi siempre es con el entorno de mis hermanas y todo eso, o con otras personas, y ya me sale la justiciera de querer corregirlos. Hoy lo estoy como, bueno, lo llevo mucho en mi diálogo interno, porque es lo que me está costando, pero estoy como incorporando, o sea, dejo esas palabras y aprendo otras nuevas. Entonces, pero bueno, hoy era como compartir eso de que estoy como en el modo observadora o cuestionadora por ahí en la forma de hablar de mis papás. Sería, eso quería compartir. Gracias. Ivana, Gracias. qué linda que estés haciendo esa labor de justiciera porque estás cuidando, estás enseñando. Aparte, no solo justiciera, sino la profesora. O sea, tenemos una teacher que está educando y enseñando y transmitiendo todo esto. Qué linda. Mira, mira todo lo que has hecho. Felicitaciones, qué rico. Sí, o sea, a ver, tengo una mamá que por ahí lo toma, yo he cambiado también mi forma de hablarle. Antes era así en un tono muy de imposición y hoy es como que le hablo, che, ma, fíjate que estás diciendo esto, o sea, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Y ella como que me mira y queda como descolocada. Si, por ejemplo, mi papá no tiene una apertura, es como que me mira como diciendo, mandándome a freír churros. Entonces como que lo dejo y ya está. Pero mi mamá sí tiene una apertura más desde como que, ¿para qué me dijiste esto? O me mira como diciendo, me descolocaste. Pero bueno, eh, yo también modifiqué mi forma de hablar, serio. Gracias, Ivy, por compartir. Mica creo que quería hablar, ¿no? No, Ah, no, ok. justo. Ok, ok. Bueno, ya estaríamos entonces para finalizar, Pau. Tú dirás. Sí, sí. Bueno, gracias, Eve. Gracias, gracias. Y cada uno que estuvo, hermosa la charla y bueno, como que nos llevamos palabras aprendidas, reflexión y bueno, siempre es lindo estos encuentros. Me encanta. Gracias, gracias a todos. Gracias a Adiós. todos y a todas. Besito hermoso. Chao, Chao. ¡Feliz gracias fin por el de! ¡Vamos espacio. Argentina! Gracias, que la pasen genial, genial, Vamos. genial. Chao, De chao, chao, verdad. chao. Chao. Chau, chau. Bye, bye.